la Universidad de los Hemisferios y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan Apreciando Nuestra Música, un programa de educación musical donde aprenderemos a distinguir los principales instrumentos que se utilizan en la música ecuatoriana. Hablaremos del origen histórico, la descripción de las características y la aplicación de los instrumentos tradicionales en la ejecución de los géneros musicales más representativos de las distintas regiones del Ecuador. Apreciando nuestra música. Bienvenidos. Agua Larga. Damos comienzo a nuestro programa Apreciando Nuestra Música con un Agua Larga interpretado por Segundo Nazareno, conocido como Don Nasa, y su grupo Bambuco. Soy Marcia Vasco y el día de hoy hablaremos del género musical Agua Larga y sobre un instrumento de la cultura afroesmeraldeña, el guasá. Toque el guasá. Toque que yo le canto. El guasá es un instrumento idiófono, de golpe indirecto, de sacudimiento. Los instrumentos idiófonos son los que tienen sonido propio, porque usan su cuerpo como materia resonadora. Producen el sonido por la vibración del propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire. Su cuerpo es sonoro y mantiene un movimiento vibratorio. Características del instrumento. El guasá mide aproximadamente 30 centímetros. Es una especie de maraca construida en un tallo de bambú, guadúa o yarumo. El pedazo de guadúa es cortado antes del nudo para que sirva de tapón, y el otro lado se tapa con un pedazo de balsa. En su interior se introduce semillas de achira seca o pepas redondas. Traspasan diametralmente el instrumento 24 agujas de madera de chonta, donde chocan las semillas que están en su interior. El guasá también se conoce como alfandoque. Forma parte del grupo orquestal marimbero que lo componen generalmente una marimba, 2 cununos, un bombo, maracas, un guasá o alfandoque y un güiro. También se lo utiliza en la música religiosa afroesmeraldeña. ¿Cómo suena el instrumento? Los sonidos se obtienen sacudiendo el instrumento con una o con ambas manos. Produce el sonido ronco de la cascada y el de la lluvia. Normalmente es ejecutado por mujeres. Su importancia reside en que es el instrumento con el que se acompañan las cantadoras, las verdaderas oficiantes de las ceremonias en la música religiosa afroesmeraldeña. El guasá es un instrumento de sacudimiento, ¿no? Fernando Palacios, investigador y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Tiene mucho que ver con la familia de las maracas, ¿no? No se sabe bien de dónde viene, pero probablemente también de África, aunque puede ser un caso de creación simultánea, que se ha creado en diferentes culturas, ¿no? Entonces el guasá es un palo, normalmente es caña guadúa también, se suele cortar desde un nudo de la caña guadúa hasta, bueno, la altura la longitud es indeterminada dependiendo del que quiera, pero normalmente una de las partes es el nudo de la caña y en la otra parte se le abre para introducir las semillas de achira, que son las que se ponen dentro para que suene, y se cierra con madera de balso, ¿no? Entonces la peculiaridad del guasá es que está
atravesado por muchos clavos de chonta, diferentes clavos de chonta en forma perpendicular, de tal manera que cuando se mueva las semillas choquen contra esos clavos y produzca el sonido, ¿no? Entonces, casi siempre es un instrumento que se utiliza mucho porque es muy didáctico, lo utiliza la gente para empezar en la música, ¿no? Porque puedes estar ya dentro del grupo musical aunque no sepas música, ¿no? Pero es un instrumento que utilizan mucho las mujeres, sobre todo en los arrullos, en las cantadoras siempre utilizan el guasá. Historia y origen del instrumento. Hay dudas sobre el origen del guasá o alfandoque. Podría ser indígena o africano, pero es con la llegada de los africanos al Ecuador que se reproduce la ejecución de este instrumento. También se lo encuentra en territorios colombianos. Se parece a las maracas y al palo de lluvia. Ambos son de sacudimiento y tienen semillas en su interior. Géneros musicales del Ecuador. El agua larga es un género musical de origen chachi y es practicado por el pueblo afroesmeraldeño con algunas variantes. Según Remperto Escobar de Borbón, maestro músico de la cultura afroesmeraldeña, el agua larga es el género clave para la marimba, tanto para aprender los toques como para afinarla. Don Remper, como se le conoce al maestro, también asegura que el agua larga tiene la melodía exacta para afinar la marimba, tabla por tabla, desde la más aguda hasta la más grave, y que hasta el ambiente y la atmósfera tienen el sonido del agua larga. Escuchemos la fórmula rítmica del agua larga. El agua larga es un género musical que no se sabe bien de dónde es, porque los chachis o cayapas, que es un pueblo que también está en el norte de Esmeraldas, en el río Cayapas, ellos tienen una pieza musical que se llama agua. Agua, o uno le llaman agua, otro le llaman agua larga, otro le llaman agua corta, pero un poco es como, es una pieza que ellos consideran de ellos, ¿no? Y muchos afrodescendientes también hablan de que el agua larga que se interpreta en Esmeraldas proviene de los chachis. O sea, es un caso de intercambio cultural que no se sabe bien dónde empezó, ¿no? Pero el agua probablemente llega a su nombre porque todas estas zonas están muy relacionadas con el entorno acuático, ¿no? El río, sobre todo los ríos, hay ríos navegables por esta zona, el río Cayapa, el río Santiago, ¿no? Donde las comunidades viven a lo largo del río, ¿no? En las riberas. Entonces el río condiciona mucho la vida de las personas, ¿no? Cuando sube la marea, cuando baja. Y el mar, el océano, ¿no? Que está ahí tan cerca también y que, o sea, es parte de la vida del esmeraldeño, ¿no? Del afroesmeraldeño. Para Benjur Serón son piezas exclusivamente para ser bailadas, junto al agua corta y al agua bajo, que son tonos del ambiente fluvial en la cultura Quaker. Los Quaker son un grupo indígena que se localiza en una franja al sur de Colombia y al norte de Ecuador. El agua tiene un bordón muy característico en la marimba y una requinta también que, bueno, el bordón tin tuki kun kan tuki dun tan tuki kun kan. Y la requinta y los chachis no tienen esta, o sea, el agua de los chachis es muy diferente, ¿no? No podría cantarla, pero es bastante diferente, ¿no? Pero el agua es una de las piezas emblemáticas también de la cultura afroesmeraldeña, ¿no? Y sobre todo el estribillo también, pues, muy característico, ¿no? Porque habla del agua, dice agua que corriendo va, ¿no? Establece la frase, agua que corriendo va, corre el agua y corre el agua, agua que corriendo va. Pero casi todas las letras tienen mucho que ver con el entorno y ellos viven, o sea, el entorno natural de la música tradicional afroesmeraldeña es la manigua o la selva de Esmeraldas, ¿no? El agua larga es uno de los principales cantos con marimba que incluso genera otros,
como la caramba bambuqueada y la caramba cruzada. Para Mireya Ramírez, el agua larga ocupa todo el teclado de la marimba y es cantada solo por hombres. Las coplas aluden a diversos aspectos, según su versión. Siempre son temas a lo humano. El estribillo es invariable y en todas las versiones el solista repite «corre el agua» y el coro responde «agua que corriendo va». A continuación, escucharemos un agua larga interpretada por Papá Roncón y su grupo Katanga. Llore el agua, que el agua corriendo va. Llore el agua y llore el agua, que el agua corriendo va. Hoy te pregunto, Motubio, primera, segunda y cuarta, desde que pasó el diluvio, ¿dónde está vara del arca? Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. donde el arca se varó. Agua que corriendo va. Yo te doy razón y seña, Agua que corriendo va. dime si llegó a la peña. Agua que corriendo va. El agua cuando se creció, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Decime qué más fraguó, Agua que corriendo va. si la barca estaba plena, Agua que corriendo va. con los auxilios de Dios. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Malditos sean los diablos Agua que corriendo va. y una china bailando, Agua que corriendo va. será por lo que soy china, Agua que corriendo va. que me están menospreciando. Agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Donde el arca se varó, Agua que corriendo va. yo te doy razón y seña, Agua que corriendo va. dime si llegó a la peña. Agua que corriendo va. El agua cuando se creció, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Decime qué más fraguó, Agua que corriendo va. si la barca estaba plena, Agua que corriendo va. con los auxilios de Dios. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena, Agua que corriendo va. llore el agua y llore el agua, Agua
agua. agua que corriendo va, Lloré el agua y lloré el agua. agua que corriendo va, Lloré el agua y lloré el agua. agua que corriendo va, Lloré el agua y lloré el agua. agua que corriendo va. Ahora ya estamos en condiciones de responder las siguientes preguntas. Según la manera de producción de sonido, ¿qué tipo de instrumento es el guasá? A. Idiófono de golpe directo. B. Idiófono de placas de percusión. O C. Idiófono de sacudimiento. ¿En qué región del Ecuador se utiliza el guasá? A. En Chimborazo. B. En Guayas. O C. En Esmeraldas. Por su sonido, ¿a qué instrumento se parece el guasá? A. Al bombo. B. A la maraca. O C. A la marimba. Si su respuesta es que el guasá es un instrumento idiófono de sacudimiento que se utiliza en la provincia de Esmeraldas y que su sonido se parece al de las maracas, está en lo correcto. Para la realización de este programa, agradecemos la participación de Fernando Palacios, investigador y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Hemos utilizado material sonoro del CD Don Nasa, Yo Soy el Hombre, interpretado por Segundo Nazareno y su grupo Bambuco de la serie Taitas y Mamas. Hemos presentado Apreciando Nuestra Música, un programa de educación musical donde aprendemos a distinguir los principales instrumentos que se utilizan en la música ecuatoriana. Apreciando Nuestra Música es el resultado de una investigación realizada por Marcia Vasco para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Apreciando Nuestra Música es una producción de la Universidad de los Hemisferios,